cómo el Estado debería responder en la penal para los adolescentes. Ello llevó consigo una autolimitación, un autocontrol y que pudiera representar sin duda la respuesta que el Estado ha dispuesto. En el caso específico para adolescentes, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin adentrarnos más que para una mera explicación, y entendamos ahora sí la segunda pregunta relacionada con cómo llegamos a la justicia penal para adolescentes. El Estado mexicano determinó precisamente en su artículo 18 constitucional, párrafos cuarto y quinto, delinear una política criminal para su población, dividiendo a su población en tres segmentos importantes. Y los tres segmentos importantes, considerados de esta manera por mi persona, tienen que ver precisamente con que el Estado tenía que tener una respuesta para el tema penal en el ámbito de los menores de edad, en el ámbito de los adolescentes. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió con el artículo 18 constitucional a partir de la reforma del 2005 y con sus consecuentes, se delineó tres segmentos poblacionales, entendidos estos en el propio artículo 18, su párrafo quinto, que el tema relacionado con los adolescentes sería atendido desde los estados por un sistema integral de justicia para adolescentes. ¿Qué es lo que se determina dentro de ese artículo en el contexto y no en el texto? En el contexto, lo digo en esos términos precisamente en virtud de que habla primeramente de aquellos que van a ser atendidos por el sistema integral de justicia penal para adolescentes y que lo serán, por supuesto, los adolescentes que tengan 12 años cumplidos hasta menos de 18 años de edad y que estuvieran, de acuerdo al propio artículo 18 constitucional, en la posibilidad. Entonces, este es el primer segmento que divide el propio artículo 18 constitucional para entender su respuesta, la respuesta penal del Estado mexicano, que eso no significa que la consecuencia también sea penal. Y esa explicación la daremos al final de los tres segmentos. El segundo segmento, que se refiere también en el propio artículo 18 constitucional, hace referencia específicamente al tema de aquellos que son personas que se encuentran en la edad de 12 años, de menos de 12 años cumplidos, es decir, desde que nacen hasta los menos de 12 años. Puede tener 11 años, 11 meses, 29 días, es decir, aquella persona que no haya llegado a los 12 años. Serán atendidos, de acuerdo al propio artículo 18 constitucional, solamente con asistencia social. Esa sería la respuesta a la consideración penal del Estado. Es decir, va a ser una consecuencia no penal contemplada dentro de algún aspecto penal, pero con consecuencias no penales. Por supuesto, la respuesta del Estado mexicano para el tema de los que tengan 18 años en adelante es la que conocemos como la respuesta penal pura, es decir, la aplicación completa del ámbito penal a aquellas personas que se hubieran involucrados en un hecho tipificado por la ley penal como delito, dejando con claridad que la respuesta que el Estado mexicano determinó a partir de la reforma del 2005, que fue allí precisamente en donde se dio claridad al tema penal por el Estado mexicano, fue que habría una respuesta penal de acuerdo a su política criminal con tres respuestas, con tres consecuencias. Una respuesta penal con tres consecuencias. La respuesta penal, entendida esta, de acuerdo a los tres segmentos. Es decir, todos aquellos
aquellas personas que no hubieran llegado a los 12 años de edad, aquellos contemplados en el segundo grupo, que son los que tienen 12 años de edad cumplidos a menos de 18 años de edad, y el último segmento, que son todos los que tengan 18 años cumplidos en adelante. Es así como el Estado mexicano dispuso de manera contextual y no textual, en virtud de que no es específicamente el artículo 18 una determinación para el tema o la respuesta penal en su contexto, que en el marco del mismo artículo 18 puede ser entendible estas tres respuestas. La primera, como dije, para todos aquellos que tengan menos de 12 años cumplidos. La segunda, para todos aquellos que tengan 12 años cumplidos a menos de 18. Y la última, para los que tengan 12 años cumplidos, 18 años cumplidos en adelante, es decir, la población dividida en tres segmentos para el tema penal. Esta es la respuesta penal. Las consecuencias serían entonces dos consecuencias penales y una respuesta no penal. ¿Por qué dos consecuencias penales y una no penal? Porque si bien es cierto, hay una determinación desde la política criminal del Estado mexicano a través de su constitución en el propio artículo 18 y tenemos la población dividida en tres segmentos para temas penales, la consecuencia que se dispuso el Estado mexicano fue una penal pura, que es para los que tengan 18 años cumplidos en adelante, otra penal modalizada, que es específicamente para el grupo que hoy nos ocupa, que tiene que ver con los adolescentes que tengan 12 años cumplidos a menos de 18 años de edad y que la respuesta será o la consecuencia será una consecuencia penal modalizada. Y la última consecuencia es aquella contemplada en el propio artículo 18 que habla específicamente para el segmento comprendido con las personas que tengan menos de 12 años de edad y que para ellos solamente aplicará de acuerdo al contexto del propio artículo 18 constitucional de asistencia social. Entonces, en ese contexto es como a partir del 2005 logramos o llegamos o entendimos que la justicia penal para adolescentes en específico queda clarificada en su artículo 18, entendiendo que este artículo 18 tendrá, de acuerdo a la política criminal del Estado, una respuesta penal con tres consecuencias. Una respuesta penal para todas las personas que habitan en esta nación, en la República Mexicana, con tres tipos de consecuencias, las ya explicadas, una penal pura, una penal modalizada y una no penal, que sería la de asistencia social para todos aquellos que tengan menos de 12 años de acuerdo al contexto del propio artículo 18 constitucional. Es así como damos respuesta a la segunda pregunta de que nos hemos propuesto para llegar a los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes. Ahora bien, la tercera pregunta que pusimos en la mesa tiene que ver con aquello que ocurrió en el camino de los distintos modelos. Es decir, qué fue sucediendo desde que fue concebido finalmente en la Constitución de 1917 en la República Mexicana en el transcurso del tiempo en el tema relacionado con, me voy a referir en este momento, a los menores de edad y después aclararé por qué a los menores de edad y clarificaré cuándo y a partir de qué momento se quedó contemplado en la segmentación en los dos aspectos, en los adolescentes y en los niñas, que son los de menos de 12 años cumplidos. Pues bien, lo que fue ocurriendo a partir del año de 1917 en el contexto constitucional fue que el Estado mexicano, la respuesta que fue dando precisamente en el tiempo y en el camino que se fue desarrollando la política criminal penal para el Estado mexicano, tenía que ver específicamente con aspectos conductuales, aplicando las distintas teorías del derecho penal y por supuesto sus consecuencias. Claro, todo esto sin contemplar ni considerar de ninguna manera
las tres respuestas que fueron clarificadas hace un momento. Es decir, era eh, una respuesta penal con una sola consecuencia penal, sin distinción de segmentos poblacionales. Todas las personas que habitaran en esta nación iban a tener la misma consecuencia. Con ello, lo que quiero explicar y lo que quiero ir clarificando es que lo que ocurrió en el camino desde 1917, para tener un punto de referencia, hasta el año 2005, fue precisamente aquello que conocemos como distintos modelos en el ámbito de los niños, niñas y adolescentes. También dije que en su oportunidad iba yo a aclarar, iba a explicar, iba precisamente a particularizar a partir de qué momento se consideraron primero adolescentes y luego a los niños con una consecuencia penal. Y como ya dije, ambas, una no penal, que es la asistencia social, y la otra, la penal, pero modalizada específicamente para los de 12 años cumplidos a menos de 18 años de edad. Pues bien, estos modelos de los que les acabo de mencionar y referir hace unos momentos, eran modelos que tenían finalmente una consecuencia dispuesta por el Estado mexicano. La política criminal del Estado mexicano no hacía distinciones con respecto a aquellas consecuencias que deberían de aplicarse a las distintas personas. Más aún, todavía en el caso de los menores de edad, que de acuerdo a los códigos punitivos de los distintos estados que componen esta nación, cada uno tenía dentro de sus códigos la diferenciación de edades, es decir, había un grupo de estados que manejaba la edad de los 18 años cumplidos como edad penal y los que tuvieran menos de 18 serían menores de edad en general. Otros, otro grupo de estados hacía referencia específicamente a aquellas personas que tuvieran menos de 16 años como menores de edad, es decir, una vez llegado a los 16 años, podía entenderse que una persona ya era adulta. Entonces, durante el transcurso de este tiempo y las contemplaciones consideradas en los distintos códigos punitivos de los estados, con la regulación individual o con la regulación estatal de cada estado, la respuesta generalizada a partir de la propia Constitución era que las consecuencias serían iguales como las consecuencias que estarían dispuestas para los adultos. Sin embargo, a pesar de que no había una distinción en la política criminal del Estado, es decir, la respuesta penal era una y también la consecuencia penal era una, en el caso de los menores de edad íbamos un poco más allá de eso, ya que a pesar de que el Estado dispuso de cierta forma una respuesta penal con una consecuencia penal, también había distinción. Sin embargo, esa distinción no está como hoy la tenemos clarificada, ya que la distinción que existía en aquel entonces y sin embargo, existiendo esta distinción, abarcaba otros aspectos de índole administrativa, es por ello que había esta simple desfavorecimiento para las consecuencias penales para los menores de edad. Por un lado, esta distinción fuera de lugar, esta distinción contraria a derechos humanos, consideraba que todos los menores de edad eran personas que no podían tomar sus decisiones y no podían gozar de sus derechos por sí mismos, que el Estado es quien debía de proveerlos en el caso que hubiera una infracción, alguna falta administrativa contemplada dentro de cualquier normatividad o si hubiere también alguna eh, la infracción al código o a los códigos penales que existían en aquel momento. ¿De qué es lo que estamos hablando en esta distinción? Bueno, en esta distinción de lo que estamos hablando es específicamente que cualquier menor de edad era considerado por el Estado, de acuerdo a la normatividad, como un objeto del derecho. Es decir, cuando aquel menor de edad, sigo con la consideración y después aclararé por qué menor de edad y no adolescentes y niñas y niños,
es en virtud precisamente de que el Estado, cuando no tenía una consecuencia a aplicar a cualquier menor de edad, quien tenía la disposición, quien tenía la propiedad, hasta en esos términos estaba contemplado, del niño, niña o adolescente, es decir, cualquier menor de edad, en este caso sus padres, tutores o quien sea responsable de este menor de edad, tendrán toda aquella oportunidad y derecho de aplicar consecuencias y aplicar los derechos. Es decir, de manera directa, no tenían la posibilidad de acceder a sus derechos y tampoco tenían la posibilidad de tener, cuando hubieran cometido alguna infracción a los códigos penales, la posibilidad de recibir de manera directa sus derechos. Cuando la infracción a cualquier tema relacionado con el ámbito penal hubiera la participación de un menor de edad, este menor de edad tendría la tutela, tendría la potestad completa del Estado mexicano y el Estado mexicano es quien decidiría cómo y cuánto tiempo serían las consecuencias aplicables. Sin embargo, no solamente nos estábamos refiriendo en aquellos momentos, en aquel entonces en específico, al tema relacionado con las tipificaciones penales, ya que además de las tipificaciones penales contenidas en las distintas codificaciones de los estados, teníamos en algunos reglamentos, en algunas leyes, inclusive de carácter familiar, de carácter civil, consecuencias que se aplicaban a través precisamente de los modelos que estaban dispuestos. No hay que olvidar que tuvimos tres modelos, los tres modelos, tenemos el modelo tutelarista y tenemos el modelo proteccionista y por supuesto el modelo garantista. Dentro de los modelos que fueron precisamente la respuesta que existía a través de la política criminal del Estado, que era el tutelarismo, los famosos consejos tutelares, o el proteccionista, que eran los correccionales de menores, pues tenían una serie de disposiciones administrativas y orgánicas que no dependían de ninguna otra ente, de ninguna otra autoridad, para dar la respuesta que estaba contemplada en las normas de carácter proteccionista o en las normas de carácter tutelarista. Es así como el transcurso del tiempo, de 1917, inclusive más allá de la convención, es decir, después de 1989 hasta el año 2005, cómo fueron aplicándose a diestra y siniestra los modelos tutelares y los modelos proteccionistas, que contemplaban aspectos que abarcaban las materias del derecho penal, del derecho civil, del derecho familiar y aquellas normas de carácter administrativo. Con esto, el Estado mexicano había dispuesto un tipo de consecuencia y esta consecuencia era penal, pero a través precisamente del Estado mexicano y aplicaba sin segmentación de edad a niñas, niños y adolescentes. Es decir, de acuerdo a cualquier código penal, en los casos que hice referencia, en algunos estados hasta los 18 años la mayoría de edad y en otros hasta los 16 años la mayoría de edad, las consecuencias para niños, niños y adolescentes eran del ámbito penal mientras no llegaran a la mayoría de edad. Es decir, en algunos casos 16 años, en otros casos los 18 años. La respuesta del Estado era esa, la respuesta del Estado mexicano y la política criminal del Estado mexicano era contemplada a través de este método, de este modelo, de este formato, que había una convivencia por igual en algunos casos del modelo proteccionista y en otros casos del modelo tutelarista. Había una convivencia sin igual, no había una correlación, no había una asimetría jurídica y no había una contemplación de índole como la tenemos hoy en la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, que vino a regular todo el tema relacionado con niñas, niños y adolescentes, aparejado de la Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en donde en ambas normas queda claro cuál va a ser la aplicación. En ambas normas
Queda claro el contexto de lo que hemos hablado, de la segmentación del ámbito penal con sus consecuencias, sus tres consecuencias hoy, y que son, como ya dije, una de carácter penal puro, otra de carácter penal modalizado y la otra de asistencia social. Por ello, el tema relacionado con en el transcurso del tiempo, con los avances y la aplicación y el desarrollo para llegar al camino de lo que hoy conocemos como justicia penal para adolescentes, queda claro que hubo la aplicación de distintos modelos al mismo tiempo, de distintas normas en convivencia al mismo tiempo, y por supuesto el tiempo transcurrido desde 1917 hasta el año 2005 llevó a una serie de situaciones que hoy podríamos considerar como situaciones de violaciones a derechos humanos. Eso no quiere decir que hoy podamos ejercer alguna acción derivada precisamente de las condiciones que hoy tenemos contemplados en nuestro propio artículo primero constitucional o en sus subsecuentes, hablando del tema específico de niñas, niños, adolescentes, artículo cuarto o artículo 18 constitucional, ya que en aquel entonces la norma vigente era bajo esas consideraciones, era con esas características y le permitía al Estado mexicano tener en aplicación estas normas de carácter mixto en donde había una ambigüedad de facultades que contemplaban aspectos, como ya he dicho, de carácter administrativo, de carácter civil, de carácter familiar y de carácter penal. Bien, con esto estamos dando respuesta a qué fue lo que ocurrió en el transcurso del tiempo y en donde hicimos un punto de partida que fue precisamente la Constitución de 1917 hasta el año 2005, con aquellos modelos que se fueron aplicando en este periodo de tiempo por el Estado mexicano y de acuerdo a la normatividad vigente. Solamente para concluir con esta tercera pregunta, inclusive vivenciales y no de lectura, asuntos trascendentales, en el caso de Yucatán, un asunto en donde un menor de edad que entró en la vida propia que tuvo en su momento el modelo proteccionista como responsable de ser incorregible y puesto a disposición de la autoridad del Consejo Tutelar, quedó en detención por más de 7 años. Este menor de edad que llega a los 7 años de edad y termina a la edad de 14 años de edad su estadía dentro del centro que estaba dispuesto precisamente para la aplicación de las correcciones, es decir, la correccional de menores, llega con el modelo proteccionista y sale con el modelo tutelarista. Ejemplos como este puede haber en distintas partes del estado, puede haber en distintas partes de la nación mexicana. Es uno de los que ocurrió y tuvo trascendencia en el ámbito estatal del caso de Yucatán y que viene a ejemplificar y a dar un poco más de elementos para tener la visión más amplia de aquellas cosas que ocurrieron para llegar a lo que hoy conocemos como justicia penal para adolescentes. Con ello vamos a entrar a la explicación de la cuarta interrogante que puse a su disposición al principio de esta conferencia en la que dijimos o nos impusimos para no perder el hilo y no perder temas y encaminarnos y enfocarnos a los pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes y que fueron 5 preguntas. Con ello llegamos a la cuarta pregunta. En esta cuarta pregunta, lo que vamos a intentar responder es precisamente cuál es el cambio objetivo que vino a ocurrir en nuestro país, a lo que vino a ocurrir en México y que tiene relación precisamente con la aplicación de los modelos que
fueron planteados en la explicación del camino de la justicia penal para adolescentes, en donde en el transcurso del tiempo fueron aplicadas la respuesta mixta y que en ese transcurso del tiempo, bajo la aplicación de la respuesta mixta, es decir, la aplicación de los modelos proteccionistas y la aplicación de los modelos tutelaristas, daban la pauta precisamente y entrando ya en materia para explicar el cambio objetivo a partir del 2005, que sus consideraciones, sus facultades y la regulación jurídica contenida en dichos instrumentos impedía, como también ya hice referencia, que el adolescente pudiera de manera directa disfrutar de sus derechos. En la vida cotidiana, en la vida normal, muchas veces el Estado mexicano, a pesar de tener consideraciones que podían permitirle entrar a atender un asunto de índole familiar, la normatividad no le daba la facultad de tener una intervención. Como ejemplo, podría yo decir el tema formativo de las niñas, niños y adolescentes. Y hago referencia a las niñas, niños y adolescentes, recordando que el tema del cambio precisamente y la segmentación para hoy hablar, por un lado, de los adolescentes y por otro lado de las niñas, niños, tiene que ver precisamente con estos temas de cambio normativo y de contemplaciones jurídicas a partir de la reforma constitucional del año 2005. De esta manera, el cambio objetivo vino a presentarse específicamente con la contemplación, la consideración de la reforma del año 2005, en donde claramente primero hubo una división de los segmentos poblacionales y esta división tiene que ver con lo explicado de acuerdo en la segunda respuesta de la segunda pregunta. Cuando yo hablaba y explicaba el cómo el artículo 18 constitucional contiene intrínsecamente la respuesta penal del Estado mexicano con sus tres consecuencias. La consecuencia no penal, que es aquella de asistencia social, la consecuencia penal modalizada, que es la que tiene que ver precisamente con la justicia para adolescentes, y la consecuencia penal pura, en donde la aplicación del derecho es tal cual está contemplado hoy en la actualidad y aplica para toda persona que tenga 12 años cumplidos, 18 años cumplidos en adelante, como una disposición específica dentro de los códigos penales estatales reguladas hoy ya por un Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿En qué consiste este cambio objetivo? Bueno, hemos platicado, hemos dicho, hemos comentado en relación a los sucesos, a las situaciones y a las consideraciones que se fueron virtiendo en el transcurso del tiempo desde el año de 1917 hasta el año 2005, donde este periodo de tiempo dio la pauta a que la aplicación del derecho en el ámbito de niñas, niños y adolescentes fuera de manera discrecional, es decir, el Estado mexicano disponía, por un lado, cuáles iban a ser las consecuencias para la infracción de todos los menores de edad de algún orden de carácter administrativo, de alguna norma de carácter familiar, alguna norma de carácter civil o alguna norma de carácter penal. Con ello, el tema relacionado con la consideración de el estado que guarda cualquier persona hoy, en donde tenemos la plenitud, el disfrute de todos los derechos y ya estamos considerados como sujetos plenos para el goce de derechos y el cumplimiento de responsabilidades contenidas en nuestra Carta Magna. Esta consideración, como hoy la conocemos en el ámbito constitucional, no aplicaba de 1917 a 1900, al 2005 en el tema relacionado con niñas, niñas y adolescentes.
Entonces, el tema de ser primero objetos nos lleva a que una vez concluido este periodo, este paso del tiempo, en donde la disposición que había para las niñas, niños y adolescentes era de carácter únicamente subjetivo, es decir, había una disposición, pero esta disposición era de manera indirecta, cuando tuvieran el derecho a disfrutar, de valga la redundancia de cualquier derecho, era a través de terceros. Y cuando hubiera el incumplimiento de alguna norma, de alguna disposición, las consecuencias iban a estar dispuestas a través del Estado mexicano. Para ser más claros, las niñas, niños y adolescentes del transcurso del tiempo de 1917 al año 2005 pasaron de ser objetos del derecho a convertirse en sujetos en pleno uso y goce de derechos y del cumplimiento de responsabilidades, ahora sí, de manera directa, como lo contempla el propio artículo primero constitucional, en donde habla que todos los derechos contemplados en la Constitución serán aplicados para cualquier persona, sin distinción alguna. Hoy queda claro que a partir del 2005, esta referencia del artículo primero constitucional que vino a presentarse en la reforma constitucional del 2008 nos da la pauta a entender este carácter objetivo y que pasa en un periodo de más de 50 años en donde el disfrute de derechos y el cumplimiento de obligaciones por parte de niñas, niños y adolescentes fue a través de terceros y no de manera directa. Entonces, ¿cuál es el cambio trascendental objetivo para entender la justicia penal para adolescentes? Que ya los niños, niñas tienen una consecuencia no penal, que los adolescentes tienen una consecuencia penal modalizada y que en ambos casos, al ser menores de edad, pasaron de ser objetos del derecho para convertirse en sujetos plenos de derecho. En el ámbito penal, ¿de qué manera se caracteriza específicamente esta consecuencia penal modalizada? Pues esta consecuencia penal modalizada pues tiene un carácter específicamente socioeducativo, es decir, la finalidad de la norma tiene que ver con un aspecto formativo, tiene que ver con la reeducación, sí y solo si, bajo un proceso garantista, fueran encontrados responsables de un hecho señalado en la ley penal como delito, lo cual quiere decir que hoy los adolescentes tienen procesos y procedimientos apegados a derecho. Y por ninguna razón pueden ser violentados. Ellos, al igual que los adultos, tendrán un juicio justo. Ellos, al igual que los adultos, estarán sujetos a un procedimiento. ¿Cuál es la diferencia y por qué tiene y adquiere el carácter de derecho penal modalizado? Bueno, la diferencia y la adquisición de este carácter modalizado tiene que ver con las consecuencias que acabo de explicar. Y esas consecuencias que son de carácter socioeducativo, pues abarcan específicamente el aspecto formativo del adolescente cuando hubiere sido encontrado responsable de un hecho señalado en la ley penal como delito. Y en el proceso penal modalizado que ellos llevan, a diferencia de antes del 2005, ellos pueden nombrar a su defensor, tienen el derecho al uso de la voz, ellos deben ser escuchados. Y esto ya es un cambio trascendental, en donde en lugar de que a través de terceras personas ellos puedan defenderse de un asunto, que en lugar de que a través de terceras personas ellos hagan uso de la voz, que en lugar de a través de terceras personas ellos tengan el derecho a una defensa técnica especializada, hoy pueden ellos determinar y hacer el uso de la voz en cualquier proceso penal en donde se encuentren ellos desahogando algún asunto. Por lo tanto, la diferencia del pasado al presente
en ese cambio relacionado con el cambio objetivo que hoy contemplamos en el tema relacionado con la justicia penal para adolescentes, tiene que ver con esa transformación, del cual como ejemplo di específicamente uno de los derechos de los cuales hoy puede disponer en virtud precisamente de esta contemplación de acuerdo a lo que señala el artículo primero constitucional, sin hacer ningún tipo de distinción, haciendo hincapié para el caso en particular que tuviera que ver en específico con la edad de la persona de la cual estamos hablando. Entonces, este ejemplo nos viene a dar claridad, nos viene a especificar en esta explicación que pretendo compartir con ustedes cuál es este cambio que ocurre en la justicia para adolescentes y este cambio que ocurre en el transcurso del tiempo. En conclusión, podríamos entenderlo como el cambio de carácter subjetivo que se tenía en el pasado al carácter objetivo que se tiene en el presente. En este cambio trascendental, en pocas palabras, el disfrute y goce de todos los derechos es de manera directa y de las responsabilidades también de manera directa. Por lo tanto, el cambio objetivo radica esencialmente en que antes de ser considerados objetos, hoy son sujetos en pleno goce y disfrute de sus derechos y responsabilidades. Vamos a llegar ahora sí a los pilares específicamente que son el contexto, que son el tema, que son el título de esta conferencia y motivo por el cual hoy nos encontramos aquí reunidos y que seguramente ha sido lo que ha atraído su interés para estar acompañándome a través de esta conferencia virtual. Y ahorita entraremos en la explicación pertinente para que esta explicación pertinente pueda llevarnos a entender cuáles son y cuáles artículos contemplan específicamente las consideraciones a la justicia penal para adolescentes. Y como dije al principio, con la primera cuestión que hice, con la última cuestión, con la quinta pregunta que hice al principio, en donde la quinta pregunta hablaba de los artículos cuarto y artículo 18 constitucional como los pilares que explicaré ahorita que estamos cerrando prácticamente ya la conferencia. Empezaré en específico con el artículo 18 constitucional. Este artículo 18 constitucional, como he venido comentando con ustedes, es un artículo que en el transcurso de tiempo, 1917 hasta la fecha, fue obteniendo una transformación, y esta transformación no es de carácter subjetivo, es una transformación de carácter objetivo, así como ocurre con el cambio de la justicia penal para adolescentes. También el artículo 18 constitucional tuvo un cambio objetivo en el que las contemplaciones, las consideraciones que ahí se fueron virtiendo en los distintos momentos que ocurrieron aproximadamente 5 modificaciones para el caso específico relacionado con el párrafo que habla del tema de la justicia para adolescentes. Entendemos que lo que ahí se fue dilucidando, lo que ahí se fue acordando y lo que el legislador fue contemplando fue esta transformación jurídica para contemplar que el Estado mexicano cambiara su política criminal o fuera cambiando su política criminal en el transcurso del tiempo. Pues este artículo 18 constitucional del año de 1917 al año del 2016 tuvo distintos cambios, distintas modificaciones. Fueron aproximadamente
trascendentales 5, modificaciones 8, que dieron la pauta a ir cambiando algunos paradigmas, a ir modificando lo que conocíamos como la política criminal del Estado mexicano para el tema de niñas, niños, adolescentes, para ir conociendo, ir ubicando en su justa dimensión estos tres segmentos que expliqué al principio de esta conferencia, estos tres segmentos relacionados con la visión que tiene el Estado para dividir a la población y aplicar consecuencias diferenciadas, consecuencias penales diferenciadas. Y digo diferenciadas porque recordemos que una de ellas es no penal, una de ellas es penal modalizada y la última que es para los adultos que tengan a partir de 18 años cumplidos una consecuencia penal pura. Esta consecuencia penal pura en su amplia dimensión del derecho penal dispuesto en los códigos penales. Y como dije, pues bueno, se fueron rompiendo distintos paradigmas. Yo, en mi humilde opinión, hablaría de un triunvirato en específico, un triunvirato de transformación jurídica. ¿Por qué un triunvirato? Porque dijimos que hubo 5 modificaciones importantes, de 8 que ocurrieron en el transcurso del tiempo y que fueron adaptando el artículo 18 constitucional a distintos aspectos. Estas tres trascendentales fueron las que ocurrieron en los años de 1965, el año 2005 y el año 2015. Estas para mí hoy, en mi humilde opinión, serían el triunvirato de la formación objetiva de la justicia penal para adolescentes. ¿Y por qué estos tres momentos? Bueno, eh, esos tres momentos en virtud de que de el año 1917 al año de 1965, que fue cuando viene a contemplarse dentro de nuestra constitución el tema de los menores de edad, transcurrieron aproximadamente 48 años. 48 años en donde había una invisibilidad para temas que abarcaran aspectos penales para niños, niños y adolescentes, temas relacionados con derechos para niños, niñas y adolescentes, temas que se virtieron en los modelos que comentamos y que platicamos, modelo proteccionista y modelo tutelarista, y que tenían una relación directa con asuntos de índole civil, con asuntos de índole familiar, y no dije y no había dicho de índole laboral, y que eran dilucidados a través de los modelos que estaban dispuestos en aquel entonces. Y antes del año de 1965, pues bueno, las consideraciones que estaban dispuestas en las normatividades vigentes en las distintas entidades federativas de la República Mexicana, pues se vertían en la normatividad asuntos tanto de naturaleza familiar como asuntos de naturaleza penal y hasta de naturaleza civil y claro que sí, de naturaleza administrativa como el simple comportamiento. Por ello, para mí resulta trascendental esta reforma del artículo 18 constitucional que nace con la Constitución de 1917 y que no es hasta el año de 1965 cuando se presenta la primera consideración dentro de nuestra Carta Magna de los niños, niñas, adolescentes en el contexto constitucional. Es ahí donde ya empiezan a tener una visibilidad, pero esta visibilidad era una visibilidad eh, subjetiva, era una eh, visibilidad en donde los derechos no eran aplicados de manera directa, en donde las consecuencias no eran aplicadas tampoco de manera directa, era a través de terceros, el propio Estado era quien tenía la facultad de representarlos, la facultad de investigarlos y la facultad
de finalmente corregirlos de acuerdo al modelo proteccionista. Entonces, así como se rompe el primer eh, paradigma en el triunvirato, en mi humilde opinión, denominado triunvirato de la transformación jurídica del artículo 18 constitucional. El segundo hecho ocurre en el ámbito precisamente de la cuarta pregunta que hicimos para ir explicando el tema de lo que hoy estamos aquí compartiendo con ustedes como la conferencia de los pilares constitucionales de la justicia para adolescentes, y que en esta pregunta número cuarto nos preguntábamos, para ir dando del tema penal para adolescentes, cuál es el cambio objetivo que ocurre en esta transformación, y el cambio objetivo que se da en este segundo triunvirato de la transformación jurídica de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para el tema del artículo 18 constitucional, ocurre en el 2005. ¿Por qué en el año 2005? Bueno, este hecho inusitado viene a darle el espacio que contempla la respuesta a la pregunta 4 del cuestionario que nos hicimos. Y esta pregunta es cuál era el cambio objetivo que se da. Y el cambio objetivo se da precisamente porque vienen a ser ahora sí, de una u otra manera, los niños, niñas, adolescentes reconocidos en sus derechos a partir del 2005. Es cuando por fin dejan de ser sujetos de derecho y dejan de ser objetos de derecho y se convierten en sujetos de derechos. Es decir, la consideración del artículo 18 constitucional, con algunas modificaciones como las tenemos en la actualidad, se presenta a partir de ese momento. Ya ahí los niños, niños, adolescentes tenían una división, ya teníamos contemplada esta respuesta penal del Estado, ya había los tres segmentos con los que el Estado mexicano daba una respuesta, y tenía tres consecuencias diferentes, tres consecuencias que aplicaba a los temas penales y que daban la pauta a entender que ya eran totalmente visibles los niños, niñas y adolescentes, ya que dejaron de ser objetos del derecho y se pasaron a ser como sujetos de derechos. El tercer paradigma del propio artículo 18 constitucional, como uno de los que mencioné como pilares constitucionales de la justicia penal para adolescentes, tiene que ver con el surgimiento, ahora sí, de la respuesta penal diferenciada. ¿Por qué la respuesta penal diferenciada? Porque queda con claridad a partir de la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, que lo que vamos a hacer con las consecuencias penales en materia de adolescentes será reeducar a los adolescentes bajo un régimen socioeducativo, un régimen de responsabilidad, un régimen en donde convertiremos a personas que hubieran cometido un hecho delictivo en personas responsables de sus actos, asumiendo con totalidad sus consecuencias. Entonces, los tres momentos más trascendentales de todas las reformas, de 8 aproximadamente que ocurrieron, 5 importantes en el artículo 18 constitucional desde 1917 hasta el año 2005, tienen que ver precisamente con esta denominado triunvirato de la transformación jurídica más importante del tema relacionado con el artículo 18 constitucional, y que da en el último de estos integrantes del triunvirato el surgimiento y el nacimiento de la Ley Nacional de Justicia Penal para adolescentes en la ley nacional. Esta invisibilidad en la que se encontraban impedía, en el contexto y contenido del artículo, en el contexto y contenido de la Constitución emitida en 1917, que en sus tres párrafos, en ninguno de sus tres párrafos con los que inicia este artículo 18 constitucional, fueron contemplados y considerados
ningún tema, ningún asunto, ninguna relatoría de niñas, niños, adolescentes de ninguna naturaleza. Es decir, no había nada a considerar para ninguna naturaleza del derecho, desde la Constitución, aspecto alguno de la justicia penal para adolescentes, de la justicia diferenciada, de la consecuencia no penal de la asistencia social. Simple y sencillamente no se encontraban en el contexto de del contenido de la Constitución. ¿Cuándo vienen a ser visibles? Como dije, dentro de las consideraciones del triunvirato, vienen a ser visibles a partir del año de 1965, cuando dentro del contexto del artículo 18 ya obliga a la federación y a los gobiernos de los estados y por supuesto al Distrito Federal, como estaba contemplado en aquel entonces, a tener instituciones especiales para el tratamiento de menores infractores. Es como se convierten en seres visibles las niñas, niños, adolescentes. En 1977, que es el segundo de los 8 cambios, de las 8 modificaciones del artículo 18 constitucional, se queda igual el artículo 18 constitucional en relación con los niños, niños, adolescentes, no cambia, lo único que se queda vigente es lo que decía la propia Constitución de 1965. En el 2001 se queda igual, que fue otra de las reformas acontecidas en el artículo 18 constitucional. Ya para el 2005, que es el segundo elemento contemplado en mi humilde hipótesis del triunvirato de la transformación jurídica del artículo 18 constitucional, es donde ya obliga el contexto del artículo 18 constitucional a establecer a los estados y al Distrito Federal un sistema, decía el texto del 2005, un sistema integral de justicia para quienes se les atribuye la realización de una conducta tipificada como delito. Palabras más, palabras menos, hablaba de una conducta tipificada como delito y que iban a ser sujetos de rehabilitación y asistencia social. Eso es lo que decía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2005, la Constitución, que iban a ser sujetos de rehabilitación, no de reeducación, como hoy lo tenemos contemplado dentro de la ley nacional, y asistencia social. ¿Qué es lo que sucede en el año 2015? Cambia el contexto y para ello me voy a permitir leer el contenido del artículo en el año 2005, que por aquí lo tengo, y que queda como hoy lo conocemos y que hace referencia a que la Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito. Es decir, ya no es en un hecho delictivo, sino a quienes se les atribuye la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito, no en un hecho delictivo. Ahí se ancla el tema relacionado con el ámbito relacionado con los derechos humanos contemplados en el artículo primero constitucional y que dice que van a ser reconocidos como personas en general y que al igual que los adultos iban a estar dentro del contexto de las consideraciones que pudieran aportarse, aplicarse a los adultos. Por ello, este tercer paradigma se rompe con el contenido de esta reforma del 2015 en artículo 18 constitucional. Ahí mismo contemplamos que el modelo a aplicar se da en modelo acusatorio oral, es cuando decimos que
la reforma al artículo 2000, al artículo 18 en el 2015, le viene a dar el sustento garantista a la reforma constitucional del artículo y que nos permite hoy entender a la justicia penal para adolescentes como un sistema que la aplicación del sistema será un sistema acusatorio y oral. De esta manera, en el artículo 18 constitucional, en mi humilde opinión, es como encontramos la contemplación que habla del primer pilar constitucional que sostiene al sistema eh, eh, hoy de justicia integral penal para adolescentes. El siguiente artículo es el artículo cuarto constitucional. El artículo cuarto constitucional también tuvo una serie de consideraciones. Voy a hacer referencia a dos específicamente, al contexto del el contenido de la Constitución de 1917 a partir del año de 1917 y 74 como primera referencia y me iré a la última reforma. En ese contexto, para hablar como el segundo artículo que sostiene y que le da vida al pilar constitucional de la justicia penal para adolescentes. En el año de 1974 tuvo una modificación el artículo cuarto y le da la facultad, le da el derecho más que la facultad al hombre y a la mujer a considerarlos por igual y que serán ellos la base de organización del desarrollo de la familia y que también da la pauta a que ellos puedan decidir qué cantidad de hijos van a tener. Es así como el artículo cuarto constitucional le permite en el contexto constitucional a partir de 1964 contemplar la base de lo que es hoy la reeducación de la contemplada en la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes como la base de la prevención y la base de la reeducación derivado de un proceso penal garantista para adolescentes. Nos vamos directamente al año 2012 y voy a permitirme buscar el contenido de la última reforma del artículo cuarto para compartirles antes de la reforma de este año, en donde ya se incluye dentro del quinto sexto, no recuerdo la fracción del artículo, no recuerdo el párrafo del artículo cuarto constitucional, en donde ya la educación es contemplada como una obligación del Estado también hasta para preparatoria, y que para el caso que nos ocupa, que es la justicia penal para adolescentes, como el segundo pilar más importante del tema relacionado con la justicia penal, y que en el contexto, que aquí ya está el texto de esa reforma, dice, en todas las decisiones y actuaciones del Estado, se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá ser guiar el diseño, ejecución y seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Entendida la niñez, aquella etapa que también comprende a los adolescentes y que para el caso específico de la justicia penal para adolescentes, el artículo cuarto constitucional como el segundo pilar más importante de la justicia penal para adolescentes. Bien, con esto cierro esta conferencia. Espero haya satisfecho las inquietudes y si no pudieron hacer alguna pregunta, la pueden hacer llegar
a través de segunda oportunidad y con gusto damos respuesta a ello. Y les dejo mi correo electrónico, las letras S de Santiago, A de Altamirano, E de Escalante, los números 969 hotmail.com. Correo electrónico sae969 hotmail.com para cualquier interrogante, cualquier duda, cualquier comentario que pueda enriquecer esta conferencia que habla específicamente de los pilares constitucionales que sostienen la justicia penal para adolescentes. Con ello doy por terminada esta conferencia y quedo a su disposición. Que tengan buen día.